Bien, buenas noches con todo el auditorio. Mi nombre es Marco Fernández, a nombre de la Escuela de Edición de Lima y el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Les damos la bienvenida a esta nueva jornada de conversatorios en el marco del Día del Corrector. Hoy vamos a tratar un interesante tema en el marco de la corrección de textos, el corrector en el veloz mundo digital. Agradecemos a la Escuela de Edición de Lima y al Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos por estas jornadas, estos espacios de conversación acerca de la labor de los correctores de los correctores de texto. Y tengo el agrado de presentar a una mesa de lujo esta noche. Esta noche tenemos una mesa de lujo aquí en el conversatorio y agradecer también, por supuesto, a todos aquellos que nos acompañan aquí en el auditorio, a todos los que se han conectado. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche. Como les dije, tengo el agrado de presentar a una mesa de lujo, realmente de lujo. Quiero empezar presentando a Carlos Chávarri. Él es docente en la Escuela de Edición de Lima y el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Es licenciado en Comunicaciones con especializaciones en Gestión de Proyectos y Business Intelligence en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Cuenta con estudios completos en la Maestría de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y un diplomado en Marketing Estratégico en el Instituto San Ignacio de Loyola. Asimismo, es editor general del proyecto Narra Storytelling y Ghostwriting. Ha sido editor de Campeche Trade, la publicación de negocios de la Cámara de Comercio Peruano-China. Asimismo, ha participado como redactor y editor en la revista Etiqueta Negra y en medios editoriales de El Grupo El Comercio, Grupo La República, Grupo Planeta, Crisol, entre otras. Profesor Chávarri, muy buenas noches. Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Marco André. Buenas noches a ti, buenas noches, Catherine, buenas noches, Pablo, y buenas noches a todos los que nos acompañan aquí. ¿Se escucha bien, perdón? Sí, ¿Está bien el audio? Perfecto. fuerte y Eso. claro, profesor. Qué gusto Gracias, tenerlo con gracias por la nosotros esta introducción. noche. Y ahora No, tengo gracias a también el usted por la agrado, invitación. gracias, profesor. Y ahora también tengo el agrado de presentar a Pablo Cotrina, editor con experiencia en edición comercial y académica. Ha cursado estudios en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, en la Universidad de Yale, la Universidad Privada Antenor Orrego. Asimismo, cuenta con un máster en edición por la Universidad de Salamanca, así como capacitaciones en la Universidad de Oxford, Emprendimiento Social, y en el MIT, donde llevó una capacitación acerca de transformación digital. En tanto, ha trabajado en prestigiosas empresas del sector editorial como Estruendo Mudo, así también como en la Cámara Peruana del Libro como asesor. También ha sido director editorial nacional del Fondo Editorial de la Universidad César Vallejo y ha ejercido la docencia en distintas instituciones, como la Escuela de Edición de Lima y el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Profesor Pablo, qué gusto tenerlo con nosotros hoy. Buenas noches. Buenas noches, Marco. Buenas noches con todos. Hola, Carlos. Hola, Catherine. Encantado de estar esta noche con ustedes para conversar sobre un tema tan apasionante como el trabajo del corrector en el ámbito digital. Encantado. Gracias, profesor Pablo, qué gusto. Y también tengo el agrado de presentar a Catherine España, dicho sea de caso, dicho sea de paso, mi compañera de mi promoción aquí en la escuela. Ella es licenciada en Historia, egresada de la Universidad Central de Venezuela y correctora egresada de la Escuela de Edición de Lima, escritora y editora para medios digitales. Asimismo, es cofundadora de la revista Puño y Letra. Catherine, muy buenas noches. Qué gusto tenerte con nosotros hoy. Gracias, Marco, por esa presentación. Mucho gusto al profesor Chavarri y al profesor Cotrina. Realmente es un placer para mí compartir esta velada de conocimiento, eh, en donde, bueno, vamos a estar repartiendo unos cuantos tips y unas cuantas cuestiones referentes a los retos que vivimos a diario, ¿no? Como correctores. Gracias, Catherine. Así es, precisamente, bien lo has dicho, una noche donde vamos a repartir conocimientos, compartir experiencias, pero también tratar este hermoso tema sobre el corrector en el veloz mundo digital. Y bueno, ya entrando a lo que es nuestro tema, abro la mesa con el profesor Chávarri. Profesor Chávarri, ya vamos a entrar de lleno a lo que es esta parte del desarrollo del conversatorio. Quería preguntarle lo siguiente y también va la pregunta también para la mesa en general. Eh, Sabemos que en este veloz mundo digital estamos inmersos en lo que son cambios tecnológicos
a pasos agigantados realmente. La tecnología y la digitalización ha cubierto casi todos los campos profesionales. La corrección de textos no ha sido la excepción. Y en ello quisiera preguntarle lo siguiente, y abro con esto el debate. ¿Qué dificultades enfrenta un corrector de estilo en su labor diaria en cuanto a la generación de contenido? Vamos a hablar ahora acerca de lo que es el contenido digital. Sabemos que ya hay herramientas de inteligencia artificial que se están sumando a la generación de contenidos. Y esto ha generado tal vez ese pequeño cortocircuito también con quienes se dedican a esta labor. Entonces, desde su punto de vista como editor que ha trabajado con correctores de texto, quisiera saber cuáles son esas dificultades que se enfrentan a diario. Gracias, Marco André, por la pregunta. Mira, es que la pregunta te lleva a algo tan simple como la simultaneidad de la información, ¿cierto? Es decir, hay tanta información y a tal velocidad que se genera que la verdad es que alguien que está, digamos, en una sala de prensa, en una redacción, ¿no? De un diario, de un medio tradicional, que está trabajando estos temas de información, de comunicación, pues siempre va a tener problemas. Va a tener problemas en el sentido de, desde la simple redacción de los contenidos hasta poder revisarlos, porque la información llega rapidísimo, se sucede uno tras otro. Y entonces, claro, nosotros tendemos a comparar, digamos, está en nuestra naturaleza, libresca si quieren, que todo contenido siempre pues esté bien escrito, que todo contenido... Es parte del pacto digamos, de credibilidad que tiene un texto, ¿cierto? ¿No? Tenemos los que hemos trabajado alguna vez en un medio de comunicación, sabemos eso, que los lectores esperan pues que un texto no solo diga la verdad, sino que esté bien construido, ¿no? Que se entienda, que tenga legibilidad. Y parte de eso, pues, tiene que ver con el hecho de que esté bien escrito. Entonces, pero claro, en el mundo digital muchas veces la información se genera a tal velocidad, las redes sociales estallan, generan tendencias, y entonces quienes normalmente trabajan en estos medios de comunicación, estos medios que informan hechos, pues tienen este problema de no poder darse el tiempo de pasarle esta información a ojos especializados, a correctores en este caso, para que puedan verificar si lo que se ha escrito está bien. Entonces cualquiera diría, bueno, el gran problema de los medios es que primero cuenten con redactores súper capacitados, súper profesionales, que puedan escribir de buenas a primeras muy bien. Pero miren, o sea, yo mismo como editor de publicaciones, cada vez que tengo que editar un trabajo, también necesito el apoyo de correctores, ¿no? Porque, digamos, siempre me gusta decir esta frase, los doctores no se pueden operar a sí mismos. Entonces, lo mismo pasa con con un redactor, ¿no? Si el redactor escribe, de hecho se van a filtrar algunos temas, ¿no? Algunas cosas, algunos vicios, ¿no? Por no decir errores, y entonces pues debería haber alguien. Miren, yo siempre veo el ejemplo de BBC de Londres, no sé si ustedes han podido tener la oportunidad de ver los reportajes, los informes que normalmente escriben, que son más o menos relativamente largos, ¿no? A veces CNN en castellano a veces pone cosas muy pequeñas, más cortas, pero BBC hace investigaciones bastante extensas. E incluso ahí uno encuentra errores, ¿no? Y uno, digamos, los da por alto, pero igual un poquito de ruido te hace en la cabeza encontrar palabras mal escritas, y uno tiende a pensar, oye, pero esto es un tema de presupuesto, BBC en este caso, para el ejemplo que estamos dando, ¿no tiene acaso a alguien que le pueda revisar los textos antes de lanzarlo? Quiero entender que no es un tema presupuestal, ¿no? Quiero entender que más bien va por el lado de que todo el tiempo están generando información, necesitan competir, y entonces se van por ahí algunas palabras. Ahora, también en honor a la verdad, en el mundo digital, y yo sé que con esto voy a ser quizás hasta polémico y van a querer lincharme y todo lo demás, pero vamos, esto es así, o sea, he hablado de quienes tenemos una formación libresca y estamos acostumbrados a leer cosas en papel y que estén bien escritas, bien redactadas, sin errores, pero por el otro lado, en el mundo digital, muchas veces los mensajes se dan a entender muy fácilmente, incluso con errores, incluso con vicios, ¿cierto? Entonces, quizás, lo digo así, ¿no? Políticamente incorrecto de mi parte, pero quizás
en el futuro se genere un nuevo pacto de lectura, o al menos desde el mundo digital, de pronto no en los libros, de pronto no en el papel, pero desde el mundo digital, desde las pantallas, en el que no importa qué tan mal escrito esté algo mientras el mensaje se entienda, ¿no? Y quizás algo de eso tenga que ver un poco, pues, fíjense en el WhatsApp. O sea, el WhatsApp, cuando escribimos, cuando hablamos, pues no vamos a pretender que todo el mundo escriba con un corrector de estilo por WhatsApp. Y sin embargo, se entienden los mensajes. La mayoría de veces, ¿cierto? Algunas veces sí tenemos que repreguntar y todo, ¿no? Pero se entiende. Y en redes sociales en general, desde Instagram, Twitter, Facebook, idem, ¿no? Encontramos personas que a veces tienen errores, problemas para escribir, pero de alguna forma se entiende o en todo caso, el contexto en el que está situado el contenido, la información, ayuda a que se entienda lo que quieren decir, ¿no? Entonces, yo diría que más allá de que haya una premura o una avalancha de información, quizás otro gran reto que se viene, no digo que ya sea, pero que se viene quizás, y yo sé que hay mucha resistencia de parte de nosotros, de la parte académica y también de las personas de los correctores profesionales, ¿no? Hay mucha resistencia a creerlo, a tratar de verlo, pero es muy probable que en el tiempo las personas se acostumbren a leer con errores, al menos como dije hace un ratito, en pantalla, ¿no? Sé que Correcto. suena feo, sé que suena duro, pero quién sabe, quizás sea una tendencia también que va a suceder más adelante. Gracias, profesor Carlos. Un punto de vista bastante interesante y con ello voy al profesor Pablo Cotrina. Profesor Pablo, el profesor Chavarri habla acerca de un nuevo pacto, cosa que me parece bastante interesante. Y esto también nos lleva a pensar de que estos desafíos que enfrentan los correctores también pueden servirles de algún modo como una especie de ventaja o oportunidad, porque muchas veces he escuchado también decir algunos de que la tecnología, por así decirlo, es el cuco, ¿no? Es el cuco, es todo se está destruyendo por la tecnología, pero digamos que también estos desafíos también pueden convertirse en ciertamente en oportunidades. Sí, gracias, Marco. Y yo concuerdo en mucho con lo que ha dicho Carlos, porque siento que en el ámbito digital lo, el desafío para el corrector es adaptarse al cómo. El qué sigue siendo en buena manera lo mismo, ¿no? Es decir, el corazón de la actividad de un corrector de textos, en cualquiera que sea su función dentro de un proceso de elaboración de contenidos o dentro de un proceso editorial, no ha cambiado. Seguimos pensando o considerando que la misión que tenemos está en proveer esa corrección idiomática, esa atención al detalle, o en atribuirle un particular tono o un tipo de visión a un contenido en particular, pero lo que sí ha cambiado es el ámbito en el que navega un corrector ahora mismo, si hablamos en lo digital, ¿no? Pues por mucho tiempo el trabajo de la corrección de textos o la ortotipográfica o la extinguida corrección de pruebas, pues se hacía o dentro de un procesador de texto como Word, o si es que se lleva la de pruebas, se hacía sobre unos plotters o sobre unas pruebas impresas, ¿no? Y dejaba menos que un corrector, por ejemplo, pues interviniera directamente en una maqueta. ¿No? Normalmente un director de arte, un diseñador o un editor no dejaba que eso suceda, siempre intermediaba a enseñarle las cosas y lo hacía directamente la persona dueña de la maqueta, ¿no? Pero ahora el corrector, sí, en lo que yo he podido ver directamente, inclusive ya navega a veces directamente sobre el HTML para una corrección de contenidos web, por ejemplo, y algunos se manejan sin mayor dificultad dentro de un HTML, reconociendo dónde hay que hacer las precisiones y permitiéndoles hacer una corrección en tiempo real, inclusive. En otros casos, cuando se trata de contenidos de aplicaciones, donde también he podido navegar en el pasado, el corrector se tiene que familiarizar con el interfaz de la gestión de contenidos de la aplicación en cuestión para ofrecerle a un conjunto de usuarios o de lectores una experiencia de calidad o que tenga contenidos verificados o de calidad, ¿no? Entonces, yo creo que además de el desafío que tiene un corrector de proveer lo que dije antes, corrección idiomática
y otros estándares que se esperan de él. El desafío adicional que tiene ahora es cómo se adapta al cómo en el lugar donde desarrolla su trabajo, ¿no? Entonces, significa tener o adquirir o formarse en habilidades adicionales como cómo yo me familiarizo con entender una estructura HTML para hacer los cambios directamente, si es que se me requiere, para evitar la intermediación del director de arte o de un editor si hace falta, porque lo que decía Carlos es que la inmediatez exige que ahora ya se necesiten menos de intermediarios y de un profesional en la corrección que esté con capacidades de navegar en esas plataformas que para muchos que han sido formados íntegramente en letras, pues les cueste un poco más, ¿no? Y en otro lado también, como tantos contenidos se ofrecen a nivel de aplicaciones ahora mismo para múltiples funciones, a veces implica también el entender cómo funciona el interfaz particular de los contenidos que se ofrecen a un usuario o a un lector, ¿no? Entonces, esas eran habilidades que en el pasado no se necesitaban porque si yo hacía mi trabajo en un Word o directamente sobre unos plotters o unas pruebas, pues todo estaba perfecto, ¿no? O yo podía llamar al director de arte para que corrija esto directamente en su maqueta y listo, pero ahora los desafíos que cuento sí son nuevos para un corrector de textos moderno y que está en la obligación, no sé si obligación, pero sí con el desafío enfrente de me familiarizo con esto para ser coherente con las necesidades que se piden ahora en el trabajo con contenidos, ¿no? Yo dejaría ahí como alguno de los desafíos que identifico hacia frente a un corrector en el ámbito digital ahora. Gracias, profesor Pablo. Y sobre estos conceptos que hablaba usted respecto a los desafíos, que muy bien lo ha desarrollado, el tema de cómo es que uno se adapta a este nuevo medio, a este veloz y vertiginoso mundo digital, paso a Catherine. Ella es justamente desarrolladora de contenidos digitales. Y creo que mucho de lo que ustedes han hablado, tanto el profesor Chavarri como usted, profesor Pablo, creo que por ahí la veía a Catherine que sonreía un poco, sentía con la cabeza. Creo que mucho de lo que han hablado coincide también con su labor diaria, ¿verdad, Catherine? Sí, tal cual. Definitivamente lo que ambos han indicado en la parte teórica, por decirlo así, es con lo que me enfrento a diario. Incluso creo que las personas que manejan community manager, que manejan cuentas de Instagram de grandes empresas, que ofrecen productos y servicios, digamos, hacen ese trabajo sin tener el conocimiento, ¿sí? Pero tal como dijo el profesor Cotrina, es la necesidad de adaptación constante que nos lleva justamente a realizar nuestra labor de verificar que todo tenga coherencia, que todo se encuentre bien escrito, para que efectivamente el mensaje pueda llegar a cada uno de los usuarios o a cada uno sí, de los usuarios que esté consultando ese contenido y que sea comprensible para todos ellos. En realidad, justamente me estoy enfrentando a un nuevo reto, como decía el profesor Cotrina. Estoy haciendo correcciones ahora a una página web. Tengo que realizar doble tarea porque estoy haciendo traducción y estoy realizando al mismo tiempo la localización de ese contenido para el mercado al que va dirigido. O sea, es un trabajo bastante complicado porque hay que hacer una investigación detrás de eso para utilizar las palabras adecuadas para que ese público pueda entender claramente lo que la web quiere explicar, el producto o el servicio que quiere ofrecer. Entonces es realmente apasionante, como ambos han dicho, pero tal cual, nuestra adaptación es constante y nuestra capacitación sin duda no termina solamente con saber las reglas de ortografía, la gramática, conocer de redacción creativa, sino que ya implica, necesita del apoyo de otras para que podamos realizar nuestro trabajo de la mejor manera. Y ahí a ese punto quería llegar, Catherine, y qué bueno que lo has tocado. Antes de pasar a nuestra siguiente parte del conversatorio, lanzo esta pregunta a la mesa, puede responderlo quien guste, sobre algo que ha dicho Catherine y que es muy cierto, ¿no?
Muchas veces hemos creído que la labor del corrector es algo bastante intuitivo más que profesional, ¿no? Porque sé un poco de ortografía, sé un poco de gramática, como dijo el profesor Chavarri, tenemos formación libresca, somos ávidos lectores, consumimos literatura, consumimos diversos contenidos y creemos que con eso basta. Pero en este mundo digital que cambia constantemente y que ya nos ha rebasado de cierta forma a la labor del corrector, y lanzo la pregunta a la mesa, ¿hemos dejado de lado ya la intuición? Ya el tema de que no, yo quiero ser corrector simplemente porque leo, porque me gusta la lectura, ahora implica más cosas, más formación. ¿Quién se anima a responderlo? Me quedé un poquito en el aire con la pregunta. No sé si lo podrías replantear un poquito mejor, Marco André. Claro, en el caso de, por ejemplo, lo que mencionaba Catherine acerca de que ya no basta simplemente con el corrector o digamos, Ah, el aspirante a corrector sepa de gramática, sepa colocar, sepa, digamos, tenga su formación libresca, ¿no? Por así mm, decirlo. Ya no mm. basta solo con eso, sino que hay otras cosas más que complementan la labor del corrector en este mundo digital veloz y cambiante. Ok, ok, mira, a ver si me permiten. Yo ahí tengo es algo que también es empírico, o sea, esto yo lo he visto, no es que yo todo el tiempo esté leyendo sobre estas cosas, pero digamos, desde mi trabajo y en conversaciones con personas también, editores, es lo que veo que sale, ¿no? Hay una especie de expectativa en muchas empresas y creo que allí Catherine pues justamente coincide con la experiencia de Catherine. Parece que las empresas tienen una expectativa de que el corrector no se quede solo en corrector, ¿cierto? Sino de que muchas veces hagan unas labores que vayan más allá, o en todo caso que complementen una labor de correctores. Es como que se estuvieran acostumbrando. Vamos, yo no estoy defendiendo a las empresas, solo digo lo que parece ser que se da, ¿no? Y entonces es como que conversaba hace unos días con la directora la directora periodística de Ojo Público me decía esto, ¿no? O sea, hay una especie de necesidad incluso de que a veces también se haga fact-checking. ¿Y quién mejor que de pronto el corrector incluso para que también obviamente el fact-checker es una persona que hace su trabajo y lo hace súper bien y no tiene necesariamente por qué ser una persona especializada en corrección, ¿cierto? Pero, como les decía hace un momento, pareciera que hay una especie de expectativa de integrar disciplinas y de pronto solicitar que el corrector también verifique, ¿no? Que el corrector de pronto haga esta labor de, oye, esta fuente de dónde ha sacado esta información o dónde proviene, es real, existe, está allí, ¿no? Entonces, yo lo digo desde el ámbito periodístico, ¿no? Desde el ámbito de la no ficción, pareciera que eso se está dando. O sea, pareciera que hay una tendencia a esperar que las personas que hacen corrección, por ejemplo, o que también traduzcan. Eso es otro ítem, ¿no? O sea, que también hagan traducciones. No sé si en tiempo real, ya va a depender del perfil, pero sí que en todo caso tenga los insumos, en todo caso podría remitirse a usar un software especializado para traducir y que se encargue de limpiarlo y dejarlo súper corregido el texto, pulirlo y enviarlo, ¿no? Pero hay como estas expectativas de que el corrector de pronto también pase a hacer más cosas. Ya no quiero decir ni siquiera que también sea un redactor más, ¿no? A veces en el espacio, pero sí, es como que de pronto se ha generado esta sensación de que, oye, ya que sabes de corrección, ¿por qué no haces esto y esto otro también? ¿No? Como les digo, no sé si sea injusto, pero digamos, de pronto pareciera que también hay una inclinación a que las cosas vayan por ese camino. No sé, lo dejo a mis compañeros, mis colegas para que sigan comentando. Adelante, profesor Yo Cotrina. tengo algo que Oh, sí. compartir allí porque siento que esto es algo con este fenómeno no es algo único de nuestra época o algo que solo ha ocurrido ahora. Un ejemplo de ello podría ser la época del Renacimiento, en donde todos los grandes realizaban grandes tareas y de una forma, o sea, de manera formidable.
¿no? Los grandes pintores del Renacimiento, los grandes literatos realizaban diferentes, ¿no? Diferentes tareas y las hacían de manera excelsa. Yo creo que sería como una vuelta, ¿no? A esto, viéndolo desde un punto de vista optimista, de que ahora pues seamos tengamos cada vez más habilidades o más skills para poder realizar un trabajo de la mejor manera. Obviamente que esto venga acompañado de una remuneración correspondiente, ¿no? Porque tal como les explicaba antes, es bastante complejo. Primero, la tarea de traducir, por ejemplo, tener el conocimiento de saber de la lengua, de mi lengua nativa, en este caso del español, eh, para que ese texto exprese las ideas de forma coherente, se entienda en español perfectamente, y además también el manejo de algunas herramientas adicionales que me permitan hacer la verificación, ¿no? A nivel de la página web o de una aplicación, como decía el profesor Cotrina, para que yo pueda hacer mi trabajo de la mejor forma. Entonces, yo lo veo o lo quiero ver de esa forma un poco optimista, aunque en realidad los ritmos en los que nos estamos moviendo son muy acelerados. O sea, una cuestión que antes podía llevar un estudio, ¿no? O una preparación de un año, 2 años, por ejemplo, ahora tenemos que hacerlo muchísimo más rápido. Entonces también está las capacidades también de la persona de prepararse, ¿no? Para poder asumir estos retos. Pero sin duda es un fenómeno, como les decía, que no es la única vez que ocurre. Y bueno, esto nos va a llevar definitivamente para poderle ganar la batalla a la inteligencia artificial, definitivamente vamos a necesitar capacitación constante, sin duda alguna. Yo le agregaría que a las razones que han expuesto Carlos y Catherine, que también tiene que ver con el insuficiente entendimiento de la labor o del rol de un corrector. En distintos ámbitos se piensa, por ejemplo, como dijo Carlos, de que en el ámbito periodístico o de la información se espera que el corrector haga fact-checking, que en el ámbito comercial o corporativo haga traducciones, en el ámbito universitario se espera que el corrector haga la referencia a Zapa o Vancouver o Harvard o Chicago o el manual que corresponde a la institución que es la que hace o la que publica el contenido. Entonces, otros piensan que si tenemos un texto en bruto de ficción y traemos un corrector, se convierte en un estilista que hace que lo ilegible se convierta en legible o en atractivo, ¿no? O en que se traduzca la voz de un autor que no ha conseguido a manos de alguien más. Entonces, se tiene, me parece, una confusión en cuanto a cuál es el verdadero rol que es que le corresponde al editor, ¿no? Y esto pasa por entender de qué se trata su rol, ¿no? Si hablamos de una corrección de texto, pues hablamos de impregnarle a ese contenido en particular una corrección idiomática como tal, que significa ya muchas tareas en sí mismas, desde ver la parte gramatical, desde la ortográfica, y lo que implica eso, ¿no? Con la sintaxis también. Si hablamos de un corrector de estilo, hablamos de alguien que es un intérprete de las normas de la institución, de que ese contenido en particular refleje las normas o la preferencia de cómo se escriben o publican contenidos en esa institución en particular, pero no se debe esperar de que el corrector de texto como tal, casi el penúltimo eslabón antes de que se publique un contenido, ya sea impreso o Ya digital, tomó. sea aquel que recoja o que solucione los defectos o los filtros que no se han hecho antes de que empiece su trabajo, ¿no? Entonces, lamentablemente, en muchos ámbitos del trabajo del corrector, se suele pensar que este tiene que ser aquel catalizador o salvador de todos aquellos procesos que no se han hecho anteriormente, ¿no? Y eso tiene que cambiar dependiendo de qué tipo de información es, quiénes lo van a consumir y cómo se tienen que elaborar esos contenidos, ¿no?
Pero a veces ocurre pues que nos contratan o contratan a un corrector esperando que se haga cargo de muchas cosas que en realidad no le deberían corresponder y que corresponden a la parte previa del desarrollo de un contenido, ¿no? O de su verificación. Bueno, ¿qué podemos hacer contra eso? Pues tratar de sensibilizar lo más que se pueda, tanto a nuestro contratante o a las personas con las que trabajamos, de cuál es el verdadero rol que tiene un corrector y transparentarlo y dejar claro cuál es el ámbito de acción y cuál ya no. Muchas gracias, profesor Pablo, por su intervención y por la intervención aquí de todos los participantes de la mesa en esta pregunta suelta. Y ahora que hablamos, ya estamos entrando más prácticamente a lo que son ya los desafíos del corrector en el mundo digital. Ahora quisiera pasar a esta pregunta y empiezo con el profesor Chávarri, con el profesor Carlos. Profesor, en este mundo digital donde sabemos que la información se acelera y llega en cuestión de segundos, la aceleración de la información, en su parecer, ha generado impactos considerables dentro de ese esquema tradicional del sector editorial, específicamente la labor del corrector, es decir, teníamos un esquema tradicional de la corrección, como bien lo han perdón, del sector editorial, como bien lo ha mencionado el profesor Pablo y también Catherine, respecto a lo que se creía que un corrector o una persona que trabaja en el sector editorial tenía como ley. Esta aceleración de la información ha generado un impacto tal en el sector editorial que ha cambiado totalmente ese esquema. No estoy muy seguro si que en el mundo editorial haya pasado así como sí se puede ver en el mundo digital, en el mundo de los medios de comunicación que informa, porque en el mundo editorial los procesos están claros, ¿cierto? Algo ya mencionaba Pablo sobre esto. Entonces, los procesos editoriales existen justamente para hacer que la tarea sea más fluida, más ágil, ¿no? El mundo digital en esta parte, digamos, no es que haya cambiado esos procesos. Sí creo yo que se está buscando ayudar a esos procesos y para eso de pronto alguien preguntaba, estaba viendo ahí en el chat algunas preguntas, alguien preguntaba sobre la inteligencia artificial, seguro vamos a hablar más adelante de eso, pero hay esa expectativa de querer ayudarse, pero también limitarla, ¿no? O sea, Pablo también mencionó hace un ratito la función del editor como cabeza para que todas las jerarquías de procesos editoriales se respeten, se entiendan, se manejen como un engranaje y te lleven a un producto. Ahora, yo no estoy muy seguro que de pronto las personas que no están en el mundo editorial sepan todos estos procesos editoriales y muchas veces por eso también correctores, editores, traductores, redactores, a ver, como que un poco nos frustramos de que a veces el gerente o a veces otro tipo de público que no sabe del trabajo interno de una editorial tenga una expectativa que no coincide con el tipo de tareas que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, no tendrían por qué saberlo tampoco. Quizás ahí hay una labor también de hormiguita de que cada uno de nosotros en el tiempo ayudemos a estas personas. Para mí son clientes, ¿no? Ayudarlos a entender cómo funcionan estos procesos editoriales y por qué además un proyecto, una publicación cuesta lo que cuesta, ¿no? Entonces, pero si bien veo yo que hay un intento de apoyarse en software, en inteligencia artificial, en aplicativos, no creo yo que se estén tratando de ahorrar procesos editoriales. Eso creo que no, felizmente, porque, digamos, bueno, ya los procesos editoriales fluyen bastante bien, ¿no? Quizás en el mundo digital la gente quiera resumir, creo yo que más por una cuestión presupuestal y de tiempo, ya lo dije hace un ratito, pero en el mundo editorial de los que estamos trabajando publicaciones constantemente, no creo. O sea, quiero pensar que no. En todo caso, probablemente sí hayan algunas editoriales que intentan ahorrarse costos, ¿no? Pero, y se inventan nuevas formas de hacer libros y revistas y lo que sea, pero creo que todavía hay esta lógica, porque es bastante buena además,
fluye muy bien como engranaje toda la cadena de procesos editoriales que normalmente se cumple dentro de un trabajo editorial. Eso podría decir yo. Bien, profesor Pablo, ¿algo que acotar respecto a esta pregunta? Em, Sí, yo concuerdo. Yo creo que a pesar de todas las innovaciones que a las que estamos expuestos ahora mismo, todavía, por lo menos en el sector editorial, todavía se respetan, a pesar estos procesos, a pesar de que no se comprendan del todo, ¿no? O algunos editores o gestores editoriales no acaban de entender por distintas circunstancias, ¿no? Porque entraron a publicar por mandato, por un encargo profesional o porque les encomendaron sean los guardianes de alguna publicación y que comisionen la generación de contenidos, ¿no? Creo que depende. Eh, y en cuanto a lo que pasará más adelante, creo que está por verse, porque hablaban en el chat, veía algunas de las preguntas que decían de la inteligencia artificial y demás, y cómo se va a empezar a impactar y demás. Es algo que todavía está por explorar, y ver de qué forma impacta directamente en posiblemente el trabajo eh, de corrección en particular, ¿no? Pero si nos vamos un poquito hacia el pasado, podemos ver, por ejemplo, que un trabajo de corrector en particular, por ejemplo, como el corrector de pruebas, que antes pues tenía el trabajo de verificar ciertas cuestiones ortotipográficas, como por ejemplo, pues que no haya la famosa línea eh, viuda del final o la huérfana, ¿no? Y el que vea, por ejemplo, la separación silábica o que se encargue de el tamaño de las tipografías, ¿no? Eso ya ahora con el formato digital, desde el InDesign ya no se hace necesario, ¿no? Ahora se configura directamente que no hayan palabras que no estén separadas incorrectamente, que los márgenes se respeten en la caja de texto de una maqueta, y eso se hizo programando en el software al momento de la creación de la maqueta. Y eso el software lo permite y lo facilitó. Y de paso, casi que suprimió el trabajo del corrector de pruebas, porque ahora con la configuración eso se hace directamente desde el inicio, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo los beneficios de un software en constante actualización sí impactaron en alguno de los ámbitos de trabajo que antes hacía el corrector de pruebas en particular, que al final era un corrector, no necesariamente uno de texto, no necesariamente uno de estilo, pero sí impactó en las funciones directas de un tipo de corrección que cada vez se hace menos, o creo que ya no se hace. Yo no conozco a nadie que haga ahora corrección de pruebas o que haya una persona explícitamente encargada de corrección de pruebas, porque con las mejoras que el software permite, ya no lo hacen redundante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué cosa es lo que sí acaba haciendo o beneficiando al proceso editorial la inteligencia artificial y que podría eventualmente hacer redundante el trabajo de un corrector o parte del trabajo de un corrector. Creo que estamos por descubrirlo y por ver si es que realmente una configuración a través de un software que exista ahora, que esté por aparecer mañana, realmente hace que el trabajo del ojo humano, que a veces acaba siendo difícil de sustituir al momento de la elaboración de contenidos que provienen del ingenio o de la personalidad de personas o de autores, acabe siendo la norma y no quizás un atajo para tener mejores publicaciones, ¿no? Pero creo que está todo muy nuevo como para ver cómo impacta, pero podría ser algo que en el futuro sí acabe quedando. Bien, profesor Pablo, muchas gracias. Catherine, creo que tú también en ese sentido has, digamos, percibido estos cambios. ¿Ha habido algo, digamos, eh, una intromisión, por así decirlo, de la tecnología dentro de tu labor que haya explotado ese esquema que uno tenía del sector editorial, esa visión tradicional, por así decirlo? Bueno, en mi trabajo actualmente, digamos, todo lo que yo he hecho hasta los momentos ha sido corrección digital. Donde me he desempeñado ha sido mayormente corrección digital. Efectivamente, sí ha habido, no un software, pero sí ha habido, digamos, lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, en donde una misma persona, entrando en concordancia con lo que dice el profesor Pablo,
Efectivamente, hay la delegación en una misma persona de varias fases de lo que sería el proceso editorial natural, orgánico, que todos conocemos. Por ejemplo, si en una empresa que crea contenido digital de marketing, por ejemplo, o en este caso crea contenido de viajes, de tecnología, debería haber un especialista en contenido que pueda hacer la verificación, como decía el profesor Chavarri, haga el fast-checking para verificar que toda esa información existe, de dónde la sacó, si no se está cometiendo algún tipo de plagio con la información, por ejemplo. Y luego, después de esa fase, debería pasar efectivamente a un corrector para cuidar todo lo que son todo lo que es la ortografía, la redacción del texto, ¿no? Las ideas que estén hilvanadas. Sin embargo, lamentablemente, por el ritmo en el que estas publicaciones se mueven, en el que nos movemos, efectivamente, lamentablemente esto recae en la figura de una sola persona. Y esto, pues efectivamente, eleva el margen de error a nivel de la calidad del contenido y efectivamente en las decisiones que pueda tomar la persona encargada de realizar esta tarea de corrección, ¿no? Si esta persona está capacitada, si tiene los estudios para poder realizar y tomar las decisiones más acertadas en favor del lector, que al fin y al cabo va a ser el beneficiado, es el que va a recibir ese texto, ¿no? Y bueno, más recientemente participé como oyente. Justamente hubo una discusión, una mesa en donde se debatieron muchísimos software. Se presentaron, ¿no? En la Universidad de Salvador de Bahía, de Argentina. Se presentaron varias estrategias, varios software que están justamente ayudando gracias a la colaboración que están realizando diferentes lingüistas para retroalimentar estos software y que de esta forma nos puedan brindar eh, la repetición, nos puedan ayudar a cortar el tiempo en las tareas que quizás son repetitivas, como decía el profesor Cotrina, eh, y presentaron varias de ellas que efectivamente pueden ser una alternativa para que acortemos los tiempos, pero nunca, o mejor dicho, espero yo, deseo que sea así, que efectivamente no nos reemplacen. Para que esto suceda, falta algún tiempo para que la inteligencia artificial pueda aprender todas estas capacidades y tenga la capacidad de distinguir, ¿no? La de interpretar, que eso es justamente en donde nos diferenciamos tanto eh, con una inteligencia artificial, realizar la interpretación en contexto de lo que está presentando ese texto, lo que puede ser un problema o una dificultad de comprensión en cuanto al texto, a la redacción. Hasta allí todavía no ha llegado, eh, pero bueno, sí hay bastantes, digamos, hallazgos y creación de software que están justamente facilitando esta tarea para nosotros hasta los momentos, ¿no? En mi área, lamentablemente todavía no estoy utilizando ninguna herramienta de este tipo de inteligencia artificial, pero como digo, no estamos muy lejos de, de empezar a utilizarlas para quizás facilitarnos en las tareas que sean repetitivas en la labor de corrección. Siempre eh, estando detrás, obviamente bajo la tutela, bajo la dirección de los ojos entrenados de un corrector, pues efectivamente nos va a poder ayudar. Bien, Catherine, muchas gracias por tu respuesta. Y aquí justo vamos a conversar acerca sobre ello, bien lo dijo el profesor Chávez, acerca de la inteligencia artificial. Y lanzo aquí el comentario, a ver quién lo puede responder respecto a ello, pero en mi parecer, creo que la inteligencia artificial por el momento, solo se dedica al tema de la generación de los contenidos. Si va digamos, a suplir la labor de un corrector, digamos que la inteligencia artificial se ha convertido en este momento en el non plus ultra de la tecnología, ¿no? Con todo lo que eso ofrece. Pero si en el momento, ahora en este momento, estamos solamente con la generación de contenidos, todavía no hay visos de que, digamos, la inteligencia artificial pueda suplir la labor del corrector de estilo. Y aún así,
siendo un generador de contenidos, también podría significar un peligro para, digamos, peligro, o como bien lo mencionaba el profesor Pablo, ¿no? Que desaparecieron algunos oficios del proceso, de los procesos editoriales justamente por la innovación tecnológica. Aún con todo ello, supondría un peligro, vamos a decirlo así, correctores o para, digamos, ese globo grande que significa el sector editorial. Dejo el comentario abierto. Algunos pensamos que se trata de alguna guerra entre la IA y porque ahora últimamente se dice que la IA ha entrado en todo y está en conflicto con todo el mundo. Pero ¿es así realmente? O digamos, estamos un poquito noiqueando, como se dice. Yo diría, Marco, que primero si entendemos cómo funciona la inteligencia artificial, que buena medida es entrenar a un algoritmo con datos para que responda según cada situación en particular, ¿no? Entonces, a lo largo del tiempo la inteligencia artificial siempre ha funcionado con la mejor alimentación de datos, tienes mejores resultados. Entonces, si lo ponemos en un escenario de que un software o un procesador de texto o cualquier herramienta que surja más adelante se alimente lo suficientemente bien de datos con matices, con variaciones, con la predicción de la comprensión de ante una situación u otra, pues posiblemente nos encontremos con innovaciones que se acerquen a sustituir al trabajo o al rol o a la contribución del corrector de textos o cualquier tipo de corrector que estemos pensando hacer, ya sea de contenidos o de estilo, eh, y el valor agregado que suman a una publicación, ¿no? Entonces, yo, si me preguntan una opinión ahorita, no lo veo tan lejos porque es cuestión de que simplemente mejoren la ingesta de datos eh, para una situación en particular, ¿no? Y luego ya distinguir a esa herramienta nueva, cuándo sí, cuándo no, o cuándo, según la voz del autor, es necesario aplicar un recurso o hacer una corrección o una puntuación adicional. Ese es el verdadero quid del asunto, pero, repito, si es que se alimenta con millones de datos a una herramienta que si sea capaz de hacer esa distinción en tiempo real, pues puede surgir una herramienta que nos sorprenda. Yo también en ese punto quisiera complementar lo que dice Pablo. Miren, ahorita en Estados Unidos hay una gran huelga, ¿cierto? Una huelga de guionistas y de actores. Primero empezaron los guionistas y luego se sumaron los actores. Los guionistas porque necesitan garantías de saber que no van a ser reemplazados por inteligencia artificial, ¿cierto? Y de actores creo que ya hemos leído lo suficiente donde se dice de gente que ha ido una sola vez, la inteligencia artificial, digamos, captó sus expresiones y luego, como si fuera CGI, ¿no? Lo ha pegado en distintas escenas, en distintos momentos, sin necesidad de que el actor en cuerpo real esté allí actuando. Entonces, el actor solo se presentó una vez en la industria, le pagaron por ese día, pero luego han seguido utilizando, digamos, sus gestos, su rostro, su cuerpo, ¿no? Pegándolo con inteligencia artificial, vamos a decirlo así. Hay esa huelga. No sé si, y esta conversación surgió justamente Josué Méndez, que es este director de cine que acaba de presentar esta película, El caso Monroy, muy interesante además. Él me decía, yo no tengo ninguna duda, hace un par de meses, yo no tengo ninguna duda de que la inteligencia artificial va a terminar generando películas, cortometrajes, documentales, o sea, se viene eso, va a suceder. ¿Cuándo? Todavía, pero va a suceder, o sea, series, Netflix lo va a utilizar, o sea, tengan por seguro que, por ejemplo, el streaming, todas estas empresas de streaming están experimentando y están buscando que eso ocurra, ¿no? O sea, ver cómo reemplazar a un guionista desde la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque hay estructuras, digamos, en todo relato, que si uno los compara con los bestsellers, no sé, vamos a suponer un bestseller que todo el mundo conoce, el Código Da Vinci, ¿no?
Uno va a entender pues que dónde está la estructura aristotélica, dónde viene el punto del clímax, dónde viene el punto de descanso, dónde viene el punto de los conflictos, ¿no? Y entonces la inteligencia artificial en el tiempo va a aprender eso, no es que podría, sino que lo va a aprender y probablemente lo va a aplicar sobre una historia, ¿no? Obviamente los insumos todavía van a ser de personas, seguro que no va a ser solamente inteligencia artificial, va a haber pero donde antes había un staff de 10 guionistas, de pronto solo sea un staff de 2 guionistas y su inteligencia artificial, ¿no? Entonces, alimentando esa historia, moldeándola esa historia, ¿no? Entonces, creo que el caso de Estados Unidos dice mucho de las expectativas, ¿no? De cómo en una industria millonaria como es Hollywood, como es este mundo de hacer películas y contenido audiovisual en general, de alguna manera ha hackeado o ha asustado lo suficiente a creativos, ¿no? A creativos y actores por igual, ¿no? Entonces, yo sí pienso también que a largo plazo, si bien quiero creer que de todas maneras siempre se va a necesitar para nuestro mundo editorial, digamos ya, siempre se va a necesitar un ojo experto, un ojo intuitivo, un ojo que haga diferenciación entre lo que es una historia o un escenario y lo pueda contrastar con otro para que incluso no parezcan clonadas las historias, que normalmente es la de un editor, ¿no? Sí es cierto que muy probablemente en el futuro, de hecho ya me he encontrado con textos aparentemente limpios, ¿no? Con textos que uno de buenas a primeras pensaría que lo ha hecho una persona de carne y hueso, y por supuesto, hay que hacer hay que hacer algunos ajustes y todo lo demás, pero este, ya está bastante pulido estos textos, ¿no? Entonces yo digo, mira, probablemente en el futuro un corrector necesite también, aparte de los otros temas de que hemos hablado, especializaciones, que puedan terminar haciendo un poco de fact-checking y un poco de traducción y todo lo demás, quizás también poder entender más la figura de un editor. Quién sabe, de pronto los correctores del futuro sean también, tengan muchas herramientas de los editores mismos, o sea, y entiendan un poco también cómo hacer que su contenido, que su trabajo, sea diferente a aquello que está arrojando la inteligencia artificial, ¿no? Porque sí, me parece que en el mediano plazo, por no decir en el corto, va a haber muchos casos en que no se va a diferenciar. Y ojo, esto es algo que yo siempre comento en la escuela, en las clases. Nosotros somos muy idealistas con nuestro trabajo, ¿cierto? Somos muy románticos, ¿no? No, ¿cómo van a reemplazar a los editores? ¿Cómo van a reemplazar a los correctores, al fact-checker y todo lo demás? Pero ojo, es el mercado el que determina al final quién hace esta situación, ¿no? Entonces, por una cuestión de oferta-demanda, probablemente muchas empresas a futuro van a preferir el software por un tema de precios, ¿no? Por un tema también de inmediatez. El software es más rápido que un ser humano, vamos por el software. Y entonces también hay que entender que eso está ahí todo el tiempo. Y eso ha sucedido con muchas industrias. Acabo de poner un ejemplo, ¿no? Y si eso sucedió con muchas industrias, pues es muy probable que también, ¿no?, le pase a los correctores, ¿no? Y también a los traductores, y también a los fact-checkers, e incluso a los editores, ya en el último eslabón, digamos, del trabajo editorial, ¿no? En la que siempre va a ser necesaria una mirada distinta, ¿no? Que es al final la mirada humana, que no se puede predecir. Mal que bien, todavía lo que vota en la inteligencia artificial es bastante predecible, ¿no? Porque al final más que inteligencia artificial, yo diría es una simulación de inteligencia. Como bien dicho Pablo y Catherine, tiene que ver mucho con qué insumos se trabajan trabajan estos software, ¿no? Pero al final todo es simulación y en la medida en que nosotros le demos esa sensibilidad a los textos, ¿no? Que se vea que hay un ser humano todavía trabajando detrás de eso, no importa, pulido puede estar muy pulido, pero que todavía sorprenda, que todavía sea impredecible, yo creo que el mundo editorial todavía va a necesitar personas de carne y hueso por ese lado, ¿no? Eso. Bueno, para agregar a lo que ambos han comentado,
Me ha sucedido, bueno, en la empresa en la que trabajo, ya realizamos la verificación también de si los textos que han escrito, ¿no? Los redactores que trabajan para la empresa han pasado se han pasado por algún software de inteligencia artificial, porque efectivamente ya es algo con lo que tenemos que aprender a convivir. Incluso ya tenemos que entrenar un poco nuestro ojo eh, para poder para detectar, para identificar rápidamente cuando hay algo que no anda bien en un texto escrito que ha sido formulado básicamente por una inteligencia artificial, donde una persona ha ingresado datos, ha brindado especificaciones, ¿no? Y efectivamente la inteligencia artificial pues ha arrojado un texto. Incluso hasta eso tenemos también que familiarizarnos y que entrenarnos. El ejemplo que daba el profesor Chavarri con respecto a la industria del cine, de Hollywood, efectivamente ya eso está sucediendo. El mejor ejemplo de ello es que muchas películas de Netflix, por citar alguna de los servicios de streaming, ya están generando, los críticos de cine ya están catalogando sus películas como películas algoritmo. Es decir, ya el guión, ya se esperan solamente 3 cuadros. El inicio, el desarrollo y el final. Tiene que haber una escena larguísima de acción, tiene que haber personas bellas para que simplemente la película sea atractiva, aunque el guión sea súper vacío, no llegue a, digamos, no tenga algo de, sí, algún enredo que en realidad haya que resolver, sino algo lineal con acción, con belleza y ya simplemente eso hace que sea atractivo para el público, porque ya se están manejando con ese patrón de que esa es la información que nosotros como sus usuarios estamos ingresando al escoger el contenido que vemos allí, ¿no? Entonces eso sí ya está ocurriendo. Y otro ejemplo que quería citar, que bueno, forma parte igual del proceso editorial, son los escritores, somos los redactores, los que en algún momento hemos escrito. Somos también parte del sector editorial y quería citar el ejemplo que ocurrió no hace muy poco, el medio digital Gizmodo en español, que fue reemplazado por inteligencia artificial, todo el staff de traductores y de escritores especializados que trabajaban para ese medio digital, lamentablemente fueron despedidos y reemplazados por inteligencia artificial. Entonces, también viene allí un trabajo, una chamba para quienes nos desarrollamos como escritores, somos correctores, ¿no? Que ejercemos diferentes funciones dentro del proceso editorial. De que tengamos esa sensibilidad, como dice el profesor Chavarri, de que en cada uno de nuestros textos dejemos nuestra marca personal, tengamos nuestro propio sello, y eso no lo va, digamos, eso va a ser mucho más difícil para que la inteligencia artificial lo escriba con esa eh, pulcritud, quizás con ese sentido, ¿no? Y bueno, y forma parte de lo que nosotros, del trabajo que tenemos que hacer nosotros cada vez en especializarnos cada vez más en manejar estas herramientas para, sí, para dominarlas en cierto modo y de esta forma pues también salir favorecidos pues de esta aceleración que hay en cuanto a la producción de contenido, en cuanto al consumo del contenido también. Entonces es un tema de que tenemos que estar tanto del lado como lectores, como consumidores de contenido, estamos de los dos lados y bueno, tenemos que encontrar, digamos, yo diría como llegar a acuerdos, en el intermedio, encontrarnos y efectivamente pues brindarle, darle ese toque, ese sello sensible a cada uno o de los textos que corregimos o de los textos que escribimos, para que no seamos reemplazados tan rápidamente por las IA. Gracias, Catherine, y a toda la mesa por Marco, haber respondido. Sí, quería dar sí, un profesor, ejemplo claro, muy rápido en 30 segundos perfecto. de algo que sí pude experimentar. Yo trabajo también con audiolibros y existía un proceso
como tal, que era la corrección de audiolibros, que en buena medida era eh, sentar a una persona que escuche las horas de audio terminadas y detecte errores. Y eso en un audiolibro promedio, no sé, 100 páginas eran lo equivalente a 2 horas y media, 3, implicaba a una persona a tiempo completo. Entonces, lo que está haciendo ya hace buen tiempo editoriales como Penguin es que aplican softwares de escucha y de detección de defectos en el audio, suprimiendo ya al trabajo de personal que tenían esa labor y que luego devolvían al estudio, ¿no? Entonces, lo que hace este software es que se le mete un audiolibro de 10 horas y en un escaneo muy rápido detecta dónde están los defectos y se envía directamente al estudio para que hagan los errores. Entonces, ahí, y marcados, ¿no? Y qué es lo que, dónde está el efecto para que se escuche y se vuelva a grabar, ¿no? Entonces, es un ejemplo de cómo un nuevo puesto que era de corrección de audio, ahora lo está haciendo directamente un software y pues le sale mucho más a cuenta, ¿no? Eso quería Gracias, comentar profesor de lo que vi Pablo. recién. Sí, parece que el escenario que se configura, claro, es un poco incierto y como bien lo decía el profesor Carlos Chavarri, sí, somos un poco románticos con nuestros trabajos, pero el mercado es al final el que manda y el que determina todos estos cambios. Y ahora que estamos hablando también de ello, hablamos también de retos y desafíos. Ya estamos llegando a la parte final de nuestro conversatorio. Si tienen algunas preguntas a todo el público, pueden irlas poniendo en el chat o pueden pedir la mano para que puedan hacer la pregunta. Les dejo a la mesa esta última pregunta. 3 desafíos concretos que enfrenta un corrector de textos en este veloz mundo digital. 3 desafíos. Empiezo con el profesor Pablo Cotrina. Gracias. Yo me reafirmo en lo primero. Me parece el más significativo de todos es adaptarse. Eh, Vamos a necesitar, más allá del tipo de contenido, el tipo de soporte que albergue unas ideas o unas historias, el trabajo del corrector va a ser necesario por la contribución que da. Lo que sí significa para mí un desafío es que el cómo va a cambiar mucho, ¿no? Es decir, em, em, como corrector voy a tener que hacer mi trabajo en plataformas que no domino, en interfaces que no conozco, en codificación que es nueva para mí y que me requiere un tiempo mucho más rápido de respuesta, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿un corrector como ahora está formado o de qué forma se puede enfrentar a los desafíos del cómo se hace la corrección en digital? Ahora, a mí se me parece el desafío más importante por preguntarse y por enfrentar más adelante. Así que yo pondría únicamente ese, Marco, porque he visto en carne propia cómo cuesta el enfrentarse a hacer un trabajo de corrección en ecosistemas nuevos que no dominamos. A mí me pasó en WorldReader que, bueno, cuando empezó la pandemia, la librería digital estaba todavía en testeo y no había sido publicada y vino la pandemia y todo el mundo necesitaba leer gratis y muy rápido y sin restricciones, entonces se hizo todo muy rápido y al momento de no testear correctamente, pues se detectaron muchísimos errores y había una sola persona que administraba las correcciones en un solo interfaz y pues acabó colapsada sin capacidad de poder poner atención a todo y porque era la única capacitada para hacerlo. En el camino se aprendió, pero la pregunta va a ser, más adelante, ¿nos familiarizamos con hacer el trabajo de corrección en esas plataformas o simplemente voy a preferir de seguir trabajando como antes en un procesador de texto o mandándole mensajes al director de arte en una maqueta? ¿Qué tan obsoleto me hago ahí para ser contratado o para ser un profesional con el que organizaciones o individuos quieran trabajar? Yo dejaría esos dos ahí, Marco. Gracias, profesor Pablo. Paso ahora con el profesor Chavarri. Sus 3 desafíos o los que usted considere pertinentes. Ya, creo que yo también voy a coincidir con Pablo con dos. Así que rápidamente he pensado, pero por un lado, otra vez, moviéndome en terrenos políticamente, de lo políticamente incorrecto.
Sé que muchas veces los correctores son personas súper especializadas, muy apegadas pues a la normativa y todo lo demás es natural, no es lo lógico para el tipo de profesión que se requiere, pero creo que también aquí va a ser necesario, y lo veo como un desafío, que sea un poquito más flexibles, más bien el corrector, en el sentido de flexible para entender las expectativas desde afuera, ¿no? De no solo el mercado, sino de cómo se está leyendo. Vuelvo con eso al punto número uno, cuando hablaba de un nuevo pacto en el mundo digital, en el de pronto ya los errores no importan, se pasan por alto si es que el contexto se entiende, ¿no? Y entonces allí el desafío va a ser que aflojen quizás un poquito y para entender cómo ganarse a ese público digital, a ese lector digital que quizás ya no le da tanta relevancia a que un texto esté escrito y súper pulido, sino que solamente se entienda por un tema de inmediatez, de rapidez, ¿no? Y busque la forma de cómo seguir haciéndose necesario para este tipo de consumidor, ¿no? Que son las nuevas generaciones en realidad. Quizás nosotros todavía, cuando nos remontamos a las plataformas digitales, a los ecosistemas digitales, todavía más o menos estamos leyendo con una expectativa de, ahí hay un error y algo, bueno, lo detectamos rápido, pero a las nuevas generaciones no les importa, creo yo, creo yo, no, al menos me parece eso cuando he conversado con muchos jóvenes. Y por el otro lado, también va a ser un desafío y que creo que encaja también con este tema de la flexibilidad, el que los correctores constantemente estén mapeando, ¿no? O monitoreando nuevos aplicativos, nuevos softwares para que puedan entender cómo de pronto pueden hacer una mejora en su trabajo sin ahogarse y sin tampoco ser reemplazados en automático, ¿no? Entonces, en la medida en que puedan asumir digamos, en un término macro, que es tratar de entender al nuevo lector, al lector digital, qué es lo que le preocupa a ese lector digital encontrar o no encontrar en un texto, y por el otro, en un sentido micro, más interno, de poder entender, oye, qué nuevo software está saliendo, qué otro aplicativo me puede servir para hacer ese trabajo o para hacer, digamos, un complemento a mi trabajo, ¿no? En la línea de lo que hemos hablado hace un ratito, ¿no? Del fact-checking, las traducciones, incluso desde el punto de vista de tratar de asumir el punto de vista de un editor, ¿no? Y poder diferenciar ese fondo y esa forma que puede tener un texto, ¿no? Y entonces, de pronto por ahí, competir un poco con este sistema de inteligencia artificial que se está dando y prepararse, ¿no? Justamente para eso. Entonces, sí, si tú esos dos desafíos en un nivel macro y un nivel micro, que tiene que ver mucho con flexibilizar, ¿no? Y yo sé que a muchos les va a costar, pero creo que el mundo digital justamente su naturaleza es esa, ¿no? Su naturaleza es la flexibilidad, a veces hasta la irrelevancia, pero ¿qué le vamos a hacer? Es la realidad, ¿no? Y entonces, y en la medida de lo posible, pues quizás daría un tercer desafío, que es siempre estar tratando de informar a otras personas, ingenieros, abogados, arquitectos, ¿no? Qué tan importante es nuestro trabajo, ¿no? Y qué tan importantes son los procesos editoriales, para que también ellos sepan eventualmente que si fuera un proyecto de ingeniería, fuera un proyecto académico de cualquier cosa, fuera un proyecto de medicina, siempre hay una serie de pasos y de procedimientos editoriales que cumplir y que no eso se va a resolver simplemente con inteligencia artificial. Entonces, creo que ahí ya estarían los tres desafíos, que el corrector también sea capaz de poder informar, entre comillas, voy a decir, educar a públicos no especializados sobre estos procesos editoriales para que también entiendan mejor la necesidad de siempre contar con una mirada humana detrás de estos procesos. Lo dejo ahí, eso sería. Gracias, profesor Carlos. Y ahora paso a Catherine. Sí, pues digamos, siguiendo la línea que han marcado tanto el profesor Cotrina como el profesor Chavarri, efectivamente, la adaptación creo que es lo fundamental y esa adaptación va de la mano con la flexibilidad que tengamos nosotros eh, de estarnos moviendo constantemente para poder realizar de mejor forma nuestro trabajo.
la preparación constante, sin duda alguna, también como lo dijo el profesor Chavarri, porque eso nos va a permitir movernos de manera certera dentro de ecosistemas con los que no estábamos familiarizados, ¿no? También entrando un poco en lo que son analíticas, lo que son estadísticas, por ejemplo, en la empresa donde trabajo me enfrento a diario, ¿no? Em, Son empresas que crean contenido, son empresas internacionales que crean contenido en diversos mercados, ¿sí? Y cuando se van al mercado de español, sus especialistas o sus editores de contenido son especialistas en marketing y en SEO, pero no saben absolutamente nada de español, ¿sí? Entonces me enfrento constantemente con que ellos buscan o desean que se cree contenido a partir de esas analíticas y de esos números, pero que se desprecie la calidad de ese contenido. ¿Sí? No importa con que siempre y cuando esté colocada, puesta, una palabra clave en inglés, ya con eso se cumplió y ya el texto está adecuado para los números, para las analíticas, ¿no? Que sería un poco el algoritmo de Netflix que decía anteriormente. Se descuida, por ejemplo, la colocación de tildes, no hay preposiciones presentes, los textos están invertidos, o sea, encontramos, o me encuentro en este caso, algunos horrores que en realidad, pues efectivamente sirven para ganar clics, para que efectivamente esas páginas tengan una frecuencia de visitas bastante elevada, pero que el contenido sea pobre en este sentido porque no está cuidado en cuanto a la ortografía, en cuanto a la puntuación, o sea, para nada. Entonces, yo creo que sería uno de los retos en el ámbito en el que me muevo, sería llegar a acuerdos con las áreas de marketing, de SEO, especialistas de marketing y de SEO para elegir, seleccionar la mejor forma de presentar el contenido que esté, como decía el profesor Chavarri, hay que ser es guardián o defensor en este caso del español frente al inglés, porque efectivamente en los textos, la mayoría de los textos, y estoy segura que los dos se han enfrentado a esto, y quizás alguno de nuestra audiencia también, han encontrado textos que tienen muchos calcos en el inglés. Hay algunas formaciones de palabras o construcciones que no corresponden a nuestro idioma y que ya lamentablemente nos estamos acostumbrando a leerlos. Entonces, creo que eso es un reto bastante importante en el que tenemos que trabajar tanto nosotros correctores y como es el profesor Chavarri, de informar, de enseñar a esas otras personas la importancia que tiene nuestra labor dentro del proceso editorial, que no es nada más sacar contenido por clics o para generar tráfico en nuestra web, en nuestra aplicación, sino que en realidad el contenido llegue y sea comprensible para el usuario, sea evidentemente atractivo, sea creativo, pero que siempre mantenga la claridad, hayan ideas hilvanadas que se entiendan, que se comprendan, para que ese lector pues finalmente disfrute de una lectura y se lleve conocimiento, que es lo más importante, creo yo. Y Excelente. Marco, te sí, ruego, dame por favor un minutito por para favor, justamente lo por que estaba favor. complementar lo que acaba de decir Katherine. Es súper importante. Mira, y lo pongo como un ejemplo que me pasó en estos días. Estaba viendo en Instagram un video de Marco Aurelio de Negri, su programa, que a veces hacen fragmentos de lo que fue su programa, de la función de la palabra, y él hablaba pues de cómo muchas veces se dice fulbito, ¿no? Y cuando en realidad debería decirse futbolito, ¿no? Y que fulbito en todo caso sería para aquellas personas que dicen fútbol, ¿no? Lo cual es una aberración, ¿se entiende? Pero, ¿y por qué entonces se ha popularizado este uso, ¿no? Del término fulbito? Entonces, y por mi lado, justo hace unos días, en un trabajo que estaba haciendo, salió una duda, y yo para esto tengo un corrector que es un gran amigo mío, Javier Ágreda, y que le tuve que hacer la consulta de inmediato, le digo, oye, era una empresa tipo Convoca, tipo ProPublica, ¿no? Que son
organizaciones netamente digitales, formación, nativas digitales, y se presentaban, el término era, y ahí coincido con lo que decía Catherine, el término que parecía que estaba traducido del inglés era organización de noticias multiplataforma, ¿sí? Y mi duda fue esa, o sea, espera, ¿esto es una mala traducción? ¿No debería ser más bien organización multiplataforma de noticias? Porque digamos que la esencia de la noticia no se modifica, no le interesa la noticia en qué plataforma está sucediendo, ¿no? En todo estamos hablando de la esencia de la organización. Pero jugando un poco en Internet, en Google, encontrábamos que muchísima gente, incluso en castellano, terminaba diciendo organización de noticias multiplataforma, lo cual parecía una mala traducción. Entonces, yo se los dejo ahí, seguro cada uno de ustedes va a tener una apreciación de ese, pequeño ejemplo, pero al final yo sí decidí corregirlo porque, conversando con Javi, porque claro, no debía ser así. Lo más probable es que estábamos frente a una mala traducción, pero se ha masificado ese uso, ¿no? Organización de noticias multiplataforma, y creo yo que de pronto eso más bien termina confundiendo un poquito sobre lo que es una empresa, en lugar de ayudar a entender un poquito mejor sus alcances, ¿no? Lo dejo ahí, solo quería hacer esa acotación. Gracias, profesor Carlos, como siempre. Acertadas las acotaciones y agradezco a la mesa por haber compartido con nosotros en este conversatorio sobre el corrector y el veloz mundo digital. Y ya estamos cerrando ya esta interesante conversación. Tenemos todavía algunos minutos. Quisiera saber si es que en el auditorio hay algunas preguntas para nuestros ponentes. Si los tenemos en el chat, si quieren eh, conversar con los ponentes, hacer unas pequeñas preguntas, muy cortas en realidad porque nos queda poco tiempo, se los agradeceremos bastante. Yo vi un comentario, más que nada de nuestro amigo Ricardo Calderón Inca de Trujillo, que nos decía lo siguiente: cuando hablan de la IA y del tiempo, me recordó al visionario Ítalo Calvino y su libro Seis propuestas para el próximo milenio, en donde habla sobre la rapidez. Allí menciona lo siguiente: la economía de tiempo es cosa buena porque cuanto más tiempo economicemos, más tiempo podremos perder. En conclusión, sigamos perdiendo bien el tiempo para evitar ser reemplazados, dice. Saludos afables desde Trujillo. Muchas gracias, Ricardo. Interesante lectura sobre Ítalo Calvino. No sé si alguno tiene más preguntas, tienen algunos comentarios, preguntas que hacer. De repente lo pueden dejar en el chat, lo pueden eh, ahí está nuestro amigo Juan Cájar. Sí, Juan, adelante. No te escuchamos, Juan. No escuchamos a Juan. Parece que hay un problema con la comunicación. Juan, no te escuchamos. Mientras se arregla tu audio, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Lo dice Jesús Copaja: ¿se debe pensar ya en un nuevo perfil profesional del corrector? ¿Alguno de los ponentes podría responder a la pregunta, por favor? Juan, quizás Juan Cájar podría escribir su pregunta, para que mientras se Sí, corrige el tema de su audio, sí, ¿no? quizás ¿Escucha lo puede. ahora? Sí, Ahora se sí, escucha Juan, mejor. adelante. Ah, ahora sí, muchas gracias. Antes que nada, saludos desde acá, Ciudad de Panamá. Ok, yo me enfrenté a algo, saludos, yo me enfrenté a algo toda vez que yo terminé el curso de corrector aquí en Panamá, y es una realidad. La figura del corrector es algo que valora el que la conoce, pero muchas personas no, y explico por qué. Hay personas con un talento muy interesante para la corrección y no lo han estudiado. Y se realiza el trabajo en función de su experiencia, en función de lo que conocen, más no conocen ciertas pautas. Y les pongo un ejemplo. Estuve hablando con el tema con una persona y le dije, bueno, la institución tuya tiene un manual de estilo, y sé qué es eso, partiendo de por allí. Y me tomé el trabajo de explicarle, le expliqué lo que era, lo dice, ¿qué es eso? Bueno, una de estilos es
el diagnóstico preámbulo que se hace del escrito y se le indica a la persona dónde hay que realizar el trabajo. Inclusive terminé diciéndole lo que era una hoja de estilo. Y eso lo menciono para que tengan una idea del hecho de que la carrera de corrector aquí es nueva, más no el ejercicio del esfuerzo de hacer de corrector. Por eso el valor tan grande que tiene la preparación de profesional en este ámbito. Yo los estaba escuchando y bueno, inteligencia artificial, me estoy enfrentando, me estoy familiarizando, pero me hago una pregunta, ¿pero tendrá ya la capacidad de psique de un escritor o de un guionista? Creo que no. Tal vez a futuro lo pueda hacer, pero aquella perspectiva tan humana de una persona que pueda realizar el trabajo de corregir, eso no lo hace una máquina. Exacto. Una Juan, máquina podrá, en base a la información, perdón. sí, Juan, vayamos acortando así porque tenemos todavía que responder algunas preguntas y ya nos está quedando Sí, cortito por el tiempo, supuesto, por favor. por Sí, supuesto. gracias. Correcto, gracias. Tenemos algunas preguntas que responder también. También nuestro amigo Jesús Copaja nos pregunta y traslada la pregunta a la mesa. ¿Se debe pensar ya en un nuevo perfil profesional del corrector? Ahí Marco, y re- traté de responder también esa pregunta en el chat y era, yo creo que es una buena idea porque siempre cualquier perfil profesional tiene que estar actualizado en función de lo que pasa en el campo laboral de dicho perfil y también de cómo a partir de la formación de quien la tome, uno obtiene algún egresado o estudiante certificado o formado mediante algunas competencias en particular, ¿no? Entonces, si vemos que en la práctica del trabajo de corrección hay cambios, como los que mencionaba también Juan en su pregunta anterior, eh, que tienen que ver más con lo que decía antes en el ecosistema donde el corrector ahora ejecuta su trabajo, pues es totalmente razonable de que ese perfil se tenga que adaptar, ¿no? Eh, Eso en cuanto a los perfiles que se votan en la formación. Pero probablemente, no lo sé, no estoy tan seguro de que veamos cambios en los perfiles en cuanto a las contrataciones que se hacen ya para prestar servicios, ¿no? Entonces, yo ahí sí tengo más dudas en cuanto a que podamos ver un perfil muy específico de lo que necesita un corrector, de lo que necesita una organización cuando busca un corrector. Probablemente saquen algunas cuantas funciones o características en un TDR y como dijo Catherine más temprano, pues probablemente acaben haciendo muchas más cosas de las que dice ese TDR, ¿no? Pero yo creo que el desafío está en esa actualización en cuanto a aquellas instituciones que forman correctores, ¿no? Entonces hemos discutido acá y creo que salen muchas conclusiones. Una de las con las que yo más me quedo es que lo que está cambiando es el ecosistema donde trabajan y se desenvuelve el trabajo del corrector y qué otras habilidades o competencias pueden adquirir los correctores para responder adecuadamente a la demanda de esos nuevos conocimientos que se requieren, ¿no? Entonces, como decía Juan hace ratito, el trabajo ya se conoce, pero quizás se conoce menos el ámbito donde se despliegan o donde ejecutan ese rol, ¿no? Así que yo diría que a la pregunta del perfil, yo pondría las esperanzas sobre todo en las instituciones que forman a correctores directamente o a través de carreras universitarias. Gracias, profesor Pablo. Bien, no hay tiempo para más, creo que el tiempo ya nos ha ganado. Les agradecemos por sus preguntas, les agradecemos por haber asistido aquí a este conversatorio acerca del corrector en el veloz mundo digital. Le agradecemos a la mesa, le agradecemos a Catherine España, le agradecemos al profesor Carlos Chávarri, al profesor Pablo Cotrina, de haber sentido que he vuelto a las aulas en esta mesa de lujo. He tenido el tiempo de presentar a mis profesores y a mi compañera de promoción. Solo para mencionarles que están abiertas las inscripciones para la 15ª edición del curso integral de corrección de estilo.
si estamos buscando formarnos como correctores, bueno, la Escuela de Edición de Lima y el Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos es la mejor opción. Tenemos el curso más completo del sector editorial con 192 horas lectivas. Las clases empiezan este sábado 11 de noviembre y puedes separar tu vacante aquí en nuestro curso integral de corrección de estilo en los contactos que dejaremos en el chat. Así que estamos, sí, van a tomar asistencia para que les puedan dar su certificado. Tienen que asistir a las 2 jornadas. Mañana también tenemos conversatorio, así que vamos a estar también mañana con ustedes, también con un interesante tema, las habilidades del corrector de estilo. No se la pueden perder. Mañana cerramos nuestra jornada de conversatorios con broche de oro. Una vez más, muchas gracias, Catherine, muchas gracias, profesor Carlos, profesor Cotrina, muchísimas gracias. Gracias también a la Escuela de Edición de Lima y al Centro de Desarrollo Editorial y de Contenidos. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Instagram, TikTok, también estamos allí para que también puedan ver nuestros talleres y los cursos que ofrecemos. Les recuerdo que están abiertas ya las inscripciones para la 15ª promoción del curso integral de corrección de estilo. Muchísimas gracias, será hasta mañana. Estimada mesa, estimados compañeros, público asistente, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches y hasta luego.